Ahora les voy a explicar cómo hacer la delantera. Se va a trabajar de forma similar a la espalda. Yo aquí tengo la espalda, les voy a explicar hasta dónde van a trabajar igual que la espalda. Van a hacer esta parte del comienzo del tejido tal cual lo hicimos en la espalda. Estas filas con aumento también. Después vamos a aumentar las cadenas en esta parte. Y vamos a trabajar hasta este lugar, es decir, hasta el lugar donde tenemos que hacer el escote. Vamos a trabajar toda esta parte que va a ser el hombro y ahí nos vamos a detener. Yo les voy a mostrar, ya tengo la mía. Van a ver que trabajé esta parte de la misma forma que la espalda, hice las filas con aumento. Después trabajé esta parte que sería el hombro y tiene la misma cantidad de filas que teníamos aquí y nos detenemos. Nosotros en la espalda hicimos un pequeño escote con curvatura, en cambio en la delantera vamos a hacer un escote en forma de V. Ahora les voy a explicar cómo hacer el escote. Para ello vamos a tomar como referencia la espalda y yo les voy a mostrar cómo hice la construcción, porque aquí la cantidad de filas que tengamos puede ser diferente. Entonces, para saber cómo hacerlo, si tenemos otra cantidad de filas, vamos a hacer esta explicación. Lo primero que tenemos que hacer es contar desde aquí hasta aquí, es decir, desde hombro hasta hombro, la cantidad de estas cadenitas que tengamos. Yo voy a tener desde aquí, sin contar esta, acuérdense que esto es el hombro, sino a partir de aquí, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenitas. También, si recuerdan, yo les dije que en la espalda que la cantidad de estas cadenitas tenía que ser impar. No me sirve que sea un número par porque después no voy a poder hacer el cuello en forma de V. Les voy a mostrar el dibujo que estuve haciendo ya con cálculos y todo. Van a ver que yo dibujé esta especie de escalones y a cada uno le puse el número. Y cada número va a significar este tipo de cadenita. En total yo tenía 15, entonces hice 1, 2, 3, 4 y así. Y bajé hasta la mitad. El número 8 va a ser la mitad, o el centro, mejor dicho, no es la mitad, sino que es el centro. Y desde ahí volví a subir hasta el 15. De esa forma voy a armar este dibujito. Y después lo siguiente que hice fue determinar la medida de la profundidad del escote, que lo voy a hacer en 22 centímetros. Y después medí esos 22 centímetros en el tejido y conté los puntos que me daban. Me daban un total de 36 puntos. Entonces, van a ver que aquí en el escalón 8 va a ser la parte más baja del escote, que es el centro. Para saber cuántos puntos voy a tejer desde la cintura hasta aquí, hasta el escalón 8, lo que hice fue restar a 82 puntos, le resté 36 puntos, que sería la altura del escote, y eso me daba 46 puntos. Desde este lugar partí para ver cuántos puntos voy a tener en cada una de estas filas o escalones. En realidad no lo voy a llamar filas porque va a ser muy confuso, lo voy a llamar escalones. Entonces, a partir de aquí, de estos 46 puntos, le sumé más 2 puntos, me dio 48. Es decir, que si yo trabajo la fila 8, mejor dicho, el escalón 8, voy a tener 46 puntos. Si trabajo el escalón 7, voy a tener 48. En el escalón 6 también sumé más 2 puntos, me dio 50, es decir, que voy a trabajar hasta el punto 50. En el escalón 5 sumé más 2 puntos, voy a tejer hasta el 52. En cambio, en el escalón 4 sumé más 3, voy a tejer 55 puntos. En el 3 volví a sumar 3 puntos, voy a tejer 58 puntos. En el 2 sumé más 3, voy a tejer 61 puntos. Y en el 1 sumé más 4, es decir que voy a tejer 65 puntos. Bueno, parece complicado, pero ahora cuando hagamos el tejido se van a ir dando cuenta. Entonces, cuando yo trabaje el primer escalón, que el primer escalón en realidad va a estar compuesto por dos filas. La fila que se va a tejer desde la cintura y desde ahí vamos a contar en el primer escalón 65 puntos. Cuando termino de tejer los 65 puntos, giro el tejido y de nuevo trabajo la fila siguiente hasta abajo. Después, para trabajar el escalón 2,
voy a tejer 61 puntos. Entonces, desde el comienzo cuento 61 puntos. Cuando termino de tejer los 61 puntos, giro el tejido y vuelvo de nuevo hasta la cintura. Van a ver que estamos trabajando con filas acortadas. Parece complicado, pero ahora cuando lo vayamos haciendo van a ver que es muy fácil. Bueno, vamos a comenzar entonces. Aquí tengo la delantera. Vamos a empezar entonces con las filas del escote. Vamos a hacer la fila 1 y acuérdense que desde aquí, desde la cintura, voy a trabajar hasta el punto 65, contando desde el comienzo. A veces contar 65 puntos desde aquí lleva más tiempo, pero si no queremos hacer eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si yo sé que acá en todo este largo tengo 82 puntos, le resto 65 puntos, eso me va a dar un total de 17 puntos. Entonces, desde aquí, desde arriba, yo voy a contar 17 puntos, voy a ir contando de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, 15, 16 y en el punto 17 coloco un marcador. Es decir que desde aquí hasta este marcador voy a tener 65 puntos. Entonces no hace falta que vaya contando todos los puntos. Bueno, vamos a empezar entonces con la fila 1 del escote. Voy a trabajar una cadena y ahora trabajamos puntos deslizados para hacer la cintura. Bueno, yo sigo trabajando todo punto deslizado hasta llegar al marcador. Acuérdense que en este caso mi marcador me señala hasta dónde va la cintura. Bueno, saco el marcador y vuelvo a poner en el último punto. Y ahora sigo trabajando el punto fantasía. Y vamos a tejer este punto hasta llegar al marcador. Llegamos hasta el marcador y tejimos un total de 65 puntos. Ahora giramos el tejido y aquí ya trabajamos de forma normal. Vamos a hacer una cadenita y trabajamos el punto fantasía. Y de esta forma vamos a seguir trabajando. Acuérdense que seguimos tejiendo el punto fantasía hasta llegar al marcador. Después trabajamos el punto deslizado que corresponde a la cintura y trabajaríamos de esa forma esta fila. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Terminamos de llegar a la cintura y de esta forma terminamos de trabajar el primer escalón. Y aquí voy a hacer una aclaración porque yo también hace rato me confundí y dije primera fila cuando estábamos empezando a tejer y está mal porque nos vamos a confundir. Estamos trabajando ahora por escalones para que sea más fácil entender el tejido. Y recuerden siempre que cada escalón está formado por una fila de ida y una fila de vuelta. Eso lo tenemos que tener en claro. Bueno, vamos a seguir con el segundo escalón. Hicimos esta parte que sería el primero, es decir que trabajé desde el comienzo hasta el punto 65. Ahora tenemos que trabajar el segundo escalón donde voy a trabajar desde el comienzo hasta el punto 61. Aquí no hace falta que yo cuente desde el comienzo 61 puntos, sino si yo a 65 le resto 61 voy a tener 4 puntos. Entonces, para saber ¿dónde sería el punto 61? Entonces resto 4. Cuento 1, 2, 3, 4. Coloco un marcador. Voy a sacar este marcador porque ya no me sirve. Entonces 1, 2, 3, 4 y hasta aquí coloco el marcador. Es decir que hasta aquí sería el punto 61. Lo único que hice fue restarle 4 puntos y me da 61. Bueno, vamos a hacer entonces el segundo escalón. Aquí también seguimos trabajando el punto fantasía de forma normal. Vamos a hacer la cintura con puntos deslizados. Esta parte es muy repetitiva, pero a veces si siento que si no lo tejo y no lo ven,
tal vez no se entienda lo que estoy explicando, por eso a veces tejo estas partes, porque lo más fácil sería que decir tejan hasta llegar al marcador, pero bueno, yo quiero que lo vean así, como que no hay duda de cómo seguir con el tejido. Bueno, hice la parte de la cintura y ahora sigo con el punto fantasía y vamos a trabajar hasta llegar al marcador. Acuérdense que en este segundo escalón yo trabajo desde el comienzo un total de 61 puntos. Llegamos al marcador, tejí un total de 61 puntos. Ahora giro el tejido y aquí hago la fila de vuelta de la misma forma que hicimos en esta parte. Es lo mismo, trabajo una cadena y trabajo el punto fantasía. Bueno, esta parte es muy fácil, vamos a seguir trabajando hasta llegar al final del tejido. Terminamos de trabajar el segundo escalón, ahora vamos a hacer el tercero y en el tercero tengo que trabajar hasta el punto 58. Entonces lo que hago es a 61 puntos que tengo hasta aquí, le resto 58, me quedan 3. Voy a sacar este marcador que no me sirve, entonces voy a contar 1, 2, 3, coloco el marcador y desde el comienzo hasta aquí serían un total de 58 puntos. Entonces ahora volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes. Van a ver que los escalones se trabajan de la misma forma. Lo único que va a ir cambiando va a ser la cantidad de puntos que vamos a ir trabajando. Pero después el trabajo es el mismo. Bueno, voy a trabajar una cadena y ahora hacemos la cintura con puntos deslizados. Y de esta forma seguimos trabajando hasta llegar al marcador o hasta tener un total de 58 puntos. Llegamos hasta el marcador. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a hacer la fila de vuelta. Tejo una cadena y trabajo el punto fantasía. Y bueno, de esta forma seguimos trabajando esta fila de vuelta. Acuérdense que tejen el punto fantasía hasta el marcador y después trabajan punto deslizado para la cintura. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar el cuadrito con las indicaciones porque como ustedes vieron, trabajar los escalones es fácil. Ahora les voy a mostrar cómo va quedando el tejido. Así va a ir quedando con esta especie de escalones. Entonces hay que seguir trabajando más escalones tal cual hicimos estos. Yo les voy a dejar en limpio un cuadrito donde voy a dejar la cantidad de puntos que tienen que trabajar en cada escalón y vamos a tejer hasta el escalón 8. Una vez que terminemos de hacer ese escalón, después vamos a volver para explicar los que faltan. Vamos a continuar, trabajamos hasta el escalón 8 y ahora los voy a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el escalón 8. Es decir que trabajamos hasta aquí, ahora tenemos que volver a subir. Bueno, aquí para subir es muy fácil. Seguimos lo que hicimos en esta parte. Es decir que en el escalón 9, si yo en el 8 tenía 46, en el escalón 9 voy a tener 48 puntos. Vamos a subir la misma cantidad de puntos que tenemos en este lugar. Entonces, aquí voy a poner 48 puntos. Bueno, vamos a trabajar el escalón 9. Tengo que tener en este escalón 48 puntos. Vamos a empezar desde la cintura. Voy a trabajar una cadena y ahora punto deslizado para hacer lo que corresponde a la parte de la cintura. Bueno, como no quiero ser reiterar mucho esto porque ya lo sabemos hacer, entonces vamos a trabajar la cintura, el punto fantasía y vamos a llegar hasta aquí. Es decir,
vamos a tejer un total de 46 puntos. Cuando lleguemos aquí, después les voy a mostrar cómo vamos a ir aumentando los puntos. Vamos a continuar. Hasta aquí tejimos 46 puntos. Tenemos que tener un total de 48, es decir que nos faltan 2 puntos. Como nos faltan 2 puntos, ahora vamos a trabajar 3 cadenas. Voy a contar 1, 2 y 3 cadenas. Tejemos 3 cadenas porque la primera cadena no se teje sino a partir de la segunda. Entonces, la primera cadena queda libre y en la segunda empezamos a trabajar el punto fantasía. Y ahora sí voy a seguir trabajando el punto fantasía y después la cintura. Bueno, dejamos indicaciones, seguimos trabajando de esta forma hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila y de esta forma hicimos el escalón 9, donde vamos a tener, contando desde aquí hasta aquí, un total de 48 puntos. Ahora vamos a trabajar el escalón 10, que se teje de la misma forma que hicimos el escalón 9. Vamos a comenzar entonces trabajando una cadena y al comienzo hacemos puntos deslizados para hacer la parte de la cintura. Bueno, voy a dejar indicaciones, vamos a trabajar toda esta fila hasta llegar al final. Vamos a continuar, llegamos hasta el final. Ahora, en el escalón 10 tenemos que tener un total de 50 puntos. Yo tenía 48, tengo que agregar 2 puntos. Para agregar 2 puntos voy a trabajar 3 cadenas, es decir que voy a hacer lo mismo que hice en el escalón número 9. Entonces voy a trabajar 3 cadenas. Trabajo, acuérdense, 3 cadenas porque sobre la primera cadena no se teje, entonces siempre hacemos una de más. Ahora trabajamos el punto fantasía sobre la segunda cadena, ahora sobre la tercera y de esa forma hicimos 2 puntos más. Y ahora seguimos tejiendo por los puntos de la fila anterior. Y de esta forma voy a seguir trabajando esta fila. Voy a trabajar el punto fantasía y después la cintura. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Llegamos al final de la fila y de esta forma terminamos de trabajar el escalón 10, donde vamos a tener un total de 50 puntos. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque los demás escalones se trabajan de forma similar a estos. Les voy a mostrar un poquito de gráfico. Nosotros ya hicimos el 9, el 10, ahora nos toca el 11, que también se va a trabajar de la misma forma. Llegamos a este lugar y agregamos 3 cadenas. En cambio, a partir del 12, del 13 y del 14, van a ver que vamos subiendo de 3 en 3. Entonces, aquí vamos a agregar 4 cadenas, porque siempre la primera cadena no se teje. Entonces, en este lugar agregamos 4 cadenas. Y cuando trabajemos el 15 tenemos que agregar 4 puntos, entonces voy a hacer 5 cadenas al terminar. Bueno, yo igualmente voy a dejar el cuadrito para que ustedes lo puedan ver bien. Y vamos a trabajar hasta el escalón 15. Cuando terminemos de hacer ese escalón vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar, tejimos hasta el escalón 15. Y de esta forma hicimos el escote. Ahora tenemos que volver a trabajar el hombro y para ello, para hacer el hombro, tenemos que tener un total de 82 puntos. Nosotros en el escalón número 15 llegamos a los 65 puntos. Bueno, vamos a empezar desde aquí, desde la cintura. Y aquí vamos a trabajar de forma normal la fila hasta llegar al final. Entonces trabajo una cadena y ahora hago la cintura con puntos deslizados. De esta forma voy a seguir trabajando esta fila y vamos a llegar hasta el final. Bueno, acuérdense que con puntos deslizados trabajamos la cintura y después hacemos el punto fantasía.
Bueno, terminé de hacer la parte de la cintura, ahora trabajo una lazada y el punto fantasía. Bueno, vamos a trabajar esta fila hasta llegar al final. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Llegamos al final y ahora vamos a hacer cadenas para tener la misma cantidad de puntos que teníamos en el hombro. Nosotros hasta aquí tenemos 65 puntos y en esta parte del hombro son 82 puntos. Es decir que me están faltando un total de 17 puntos. Entonces voy a trabajar 17 cadenas más una cadena más. En total voy a hacer 18 cadenas. Bueno, hice las 18 cadenas. Ahora vamos a trabajar el punto fantasía. Acuérdense que la primera cadena no tejemos y empezamos a trabajar a partir de la segunda. Y así voy a ir tejiendo sobre las cadenas hasta llegar a la fila. Bueno, yo voy a trabajar rapidito porque este punto ya lo reconocemos y solamente les quiero mostrar cómo es el paso a paso para que a ustedes no les quede ninguna duda. Bueno, van a ver que tejimos sobre la última cadenita. En este lugar, si ustedes cuentan los puntos, tenemos que tener 17 puntos. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre los puntos de la fila anterior. Y así vamos a ir trabajando esta fila hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila y en esta fila ya tenemos los 82 puntos en total. Ahora tenemos que seguir trabajando el hombro tal cual lo hicimos en la espalda. Entonces vamos a dejar indicaciones porque esta parte que va a ser el segundo hombro se trabaja de la misma forma que hicimos en la espalda. Después de hacer el hombro vamos a hacer esta parte que sería la sisa. Y cuando terminemos de trabajar toda esta parte, el hombro y la sisa, vamos a volver de nuevo. Una vez que terminamos de hacer la espalda y la delantera, ahora vamos a trabajar la costura de los hombros. Ya cosí un hombro y traté de buscar una forma de que la costura me ayude a disimular de que entre ambas partes no hay costura. Es un poquito complicado, pero van a ver que se puede lograr. Bueno, vamos a empezar. Ya tengo la hebra. Voy a empezar por aquí, por este lugar. Y aquí en esta parte voy a pasar la aguja y voy a hacer un nudito. Porque en esta parte no tengo ninguna hebra para coser el hombro. Ahora, me voy a trasladar a la esquina del otro hombro. Voy a buscar cuál es la esquina. Justo en la esquina y voy a pasar la aguja. Ahora voy a volver de nuevo a este lugar y van a ver que la secuencia va a ser simple. Voy a buscar esta especie de cadena. Van a ver que esta sería la primera cadena y la cadena tiene como dos hebras, esta y esta. En este lugar que está para adelante solamente voy a tomar una hebra de esta forma, voy a pasar la aguja. Ahora me voy a ir a la parte de abajo y aquí también tengo la misma cadena. En este caso voy a buscar la cadena que sería esta, van a ver que es esta y esta sería la última. Voy a tomar en este caso las dos hebras de la cadena y paso la aguja por las dos. Ahora voy a volver de nuevo a este lugar y aquí acuérdense que había pasado solamente por una. Ahora voy a pasar por la otra que falta, que es esta. Y además de eso voy a pasar primero por acá, después les voy a mostrar por dónde lo voy a pasar.
por este lugar también, pero para no confundir. Ahora, además de pasar por este lugar, voy a pasar por estas líneas. Van a ver que tengo como estas rayitas que se van dibujando entre medio de las cadenas. Entonces, voy a pasar por esta rayita y ahora me voy a ir arriba. En la parte de arriba también tengo esta misma rayita. Paso solamente por la rayita y vuelvo para abajo, para este lugar. Esa va a ser la secuencia como vamos a repetir por toda esta costura. Vuelvo a repetir. Van a ver. Empiezo por la que está por delante. Tengo estas cadenas. Solamente voy a pasar por una sola hebra. Ahora me voy a la parte superior. Busco la cadena que sigue, que es esta. Van a ver que sería esta cadena y acá tengo la otra. Esta, la que está al final, van a ver que está como media escondida. Entonces trato de buscarla bien. Y aquí, por esta cadena, paso por las dos hebras. Ahora vuelvo para abajo. Para abajo significa que en realidad estoy equivocada al decir abajo. Y lo que quiero decir es que vuelvo para este lugar. Y de nuevo vuelvo a tomar la hebra de la cadena que me faltó, que es esta. Acuérdense que esta es la cadena, me faltaba tomar esta, entonces vuelvo a tomar esta y al tomar esta también paso por esta rayita, por estas líneas que tenemos a los costados. Lo podemos hacer de una sola vez o por partes. Lo vamos a hacer por partes, así es más fácil. Paso por aquí y ahora paso por esta rayita. Bueno, esa es toda la secuencia. Vuelvo a repetir. No, me falta todavía, no es toda la secuencia. Me estaba olvidando. Voy a la parte superior y busco esta rayita que está escondida. Paso por aquí y vuelvo de nuevo abajo. Bueno, hasta aquí sería la secuencia. Vuelvo a repetir. Vengo a este lado, busco la cadena, que sería esta, pero acuérdense que solamente paso por una hebra. Ahora me voy arriba, busco de nuevo la cadena que sigue, que es esta, y paso por las dos hebras. Vuelvo abajo, paso por la hebra que me faltaba de la cadena, que es esta. Y además paso por esta hebra lateral, que sería esta. Y vuelvo arriba, busco la hebra lateral, que es esta. Van a ver que acá se ve bien, que es esta, pero aquí al final casi como que se pierde. Y vuelvo a repetir de nuevo todo. Voy a hacer una vez más. Vengo a la cadenita que sigue, solamente tomo una hebra, que es esta. Ahora voy a la parte superior, busco la cadenita, es esta. Aquí paso por las dos cadenitas. Vuelvo para este lugar, vuelvo a tomar la cadena que mejor dicho, la hebra de la cadena que me faltaba, que es esta. Y ahora por esta rayita lateral. Ahora voy arriba, busco la rayita lateral, que es esta. Y vuelvo a repetir. Bueno, de esa forma vamos a ir cosiendo toda esta parte. Estamos llegando al final. Voy a coser la última parte. Aquí tengo esta cadenita, tomo solamente una hebra y de la parte de arriba, acuérdense, tomo las dos hebras de la cadena. Ahora vuelvo aquí abajo, tomo solamente la hebra que faltaba de esta cadenita y van a ver que ya terminamos de coser. Aquí puedo pasar de nuevo por este lugar y por esta parte y hacer esto, así queda mejor la costura. Bueno, ahora ya hay que perder, lo voy a perder por el lado del revés, que va a ser este lugar, y yo voy a ir dando estas puntaditas extras. No hace falta que lo hagamos, pero yo lo hago para poder perder mejor esta hebra. Y ahora, para terminar, lo que voy a hacer va a ser
un nudito. Y ahora si quiero pierdo un poquito más, pero lo que tiene esta lanita que estoy usando yo es que aunque yo pierda la hebra, muchas veces como es mercerizado, entonces se tiende a salir como a verse, no se pierde completamente, por eso siempre hago el nudito en este tipo de lana. Así no se me desarma la costura. Bueno, de esta forma cosimos, van a ver que se parece mucho o trata de suavizar mucho la costura, pero aún así no es tan perfecta. Me hubiera gustado que quedara mejor, pero todavía no encontré la forma, así que lo dejé por ahora así. Creo que está bastante bien, pero no está tan perfecta, digamos. Bueno, de esta forma como cosimos este hombrito, vamos a coser el otro. Una vez que terminamos de trabajar la costura de los hombros, ahora vamos a trabajar el borde de la sisa, que lo vamos a hacer con filas de punto deslizado. Van a ver que yo ya tejí uno, que sería este, así nos va a quedar. Y después de terminar de hacer la sisa, vamos a trabajar la costura del lateral. Bueno, yo ya trabajé una parte, ambas partes se trabajan de la misma forma. Bueno, vamos a hacer entonces primero el borde de la sisa. Vamos a empezar por aquí. Y aquí acuérdense que tanto en la espalda como en la delantera yo no corté la hebra. Voy a comenzar desde aquí. Puse este ganchito para que no se me desarme. Entonces desde aquí voy a comenzar la primera fila. Si por alguna cuestión ustedes cortaron, entonces siempre la primera fila lo vamos a comenzar del lado del derecho del tejido. Yo estoy trabajando el borde del lado derecho, comienzo desde la espalda. Si estuviera trabajando el borde del lado izquierdo, comenzaría desde la delantera. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, yo voy a sacar este ganchito y desde aquí acuérdense que no habíamos cortado la hebra, vamos a seguir trabajando. Vamos a levantar en esta parte puntos deslizados y después vamos a ir trabajando por este lateral, que es muy fácil. Aquí ya tenemos filas, entonces esta parte va a ser fácil. Aquí va a ser un poquito complicado. Yo voy a ir levantando a ojo, voy a tratar de que el tejido me quede bien, como aquí. Aquí les voy a mostrar un poquito cómo hice, que me quede de esta forma, que no me quede ni muy tirante el tejido, es decir, que cuando yo levante no me quede esto muy ajustado, ni tampoco me quede muy abierto. Bueno, vamos a levantar. Voy a trabajar primero una cadena y ahora voy pinchando y levantando puntos deslizados. Van a ver que lo único que hago es pinchar. Bueno, levanté, en realidad si yo cuento, levanté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos deslizados en esta parte. Y a partir de aquí ya trabajo sobre la fila de la parte del tejido. Aquí ya es fácil porque ya aquí voy a ir trabajando por cada punto que tengo. Entonces aquí trabajo puntos deslizados sobre los puntos anteriores.
Bueno, esta parte va a ser fácil, entonces yo voy a seguir levantando todo puntos deslizados. Y vamos a llegar hasta aquí, hasta esta parte donde tengo la costura. Llegamos hasta la costura y aquí seguimos levantando puntos deslizados. Bueno, aquí podemos pinchar aquí en esta parte donde no tengo ningún punto y trabajar un punto deslizado. Y ahora ya pasamos a esta parte donde aquí sí voy a tener las cadenas de inicio del tejido. Entonces aquí voy a pinchar en estos espacios para ir levantando los puntos deslizados. Por cada espacio o por cada cadena vamos a ir levantando un punto deslizado. Bueno, yo sigo levantando puntos deslizados y voy a tejer hasta este lugar. Llegamos hasta este lugar y aquí vamos a levantar la misma cantidad de puntos que levantamos aquí en el comienzo, en esta parte. Si yo levanté 11, entonces aquí también voy a levantar 11. Bueno, van a ver que llegué al final, estuve contando los puntos y levanté la misma cantidad que tenía al comienzo. Ahora giramos el tejido, vamos a hacer la fila 2 y esta fila es muy fácil. Hay que trabajar puntos deslizados y aquí también lo tejemos tal cual lo habíamos hecho aquí en la parte de la cintura. Vamos a tomar solamente una hebra para hacer el punto deslizado. Primero empezamos haciendo una cadena y ahora acuérdense que no voy a introducir la aguja así, sino que voy a tomar la hebra trasera, que es esta, para tejer el punto deslizado. Tomo la hebra trasera y trabajo punto deslizado. Y así voy a ir tejiendo los puntos deslizados hasta llegar al final de la fila. Bueno, yo sigo tejiendo. Cuando terminemos de trabajar la fila 2, vamos a volver de nuevo. Llegamos al final de la fila, giramos el tejido y ahora vamos a trabajar la fila 3. En esta fila 3 también vamos a trabajar puntos deslizados como la fila 2, pero en esta parte vamos a trabajar una disminución para que se vaya cerrando el tejido. Si no disminuimos en esta parte, el borde nos va a quedar muy tirado para este lado, haciendo una especie de V para este lugar. Entonces, para que no pase eso, tenemos que hacer estas disminuciones aquí en este lugar. Bueno, vamos a empezar trabajando una cadena y ahora trabajo puntos deslizados hasta llegar a la esquina. Bueno, estamos en la esquina y aquí vamos a hacer una disminución. Para hacer la disminución lo vamos a hacer de forma simple. Van a ver que voy a insertar la aguja en el primer punto y ahora en el punto siguiente. Me van a quedar estos dos buclecitos en la aguja. En realidad tengo estos dos bucles y serían 3 en total. Ahora voy a tomar una lazada y voy a trabajar el punto deslizado. Tomo una lazada, primero voy a pasar por estos dos bucles y ahora por este.
Así vamos a trabajar la disminución. Yo solamente voy a hacer una disminución en esta esquina y otra disminución en la otra esquina. Y ahora ya a partir de aquí trabajo de forma normal hasta llegar de nuevo a la esquina. Seguimos trabajando, acuérdense, puntos deslizados tomando la hebra trasera. Esta parte se trabaja de la misma forma o con el mismo punto que utilizamos en la cintura. Bueno, yo voy a trabajar hasta llegar a la esquina y volvemos de nuevo. Llegamos a la esquina y aquí vamos a volver a hacer otra disminución en esta parte. Les voy a volver a mostrar la disminución. Acuérdense, voy a pasar la aguja por el primer punto tomando la hebra trasera. Y ahora vuelvo a pasar la aguja por el punto siguiente también tomando la hebra trasera. En la aguja voy a tener estos 3 bucles, ahora vamos a trabajar el punto deslizado. Tomo una lazada, paso por los 2 primeros y ahora por el que me queda en la aguja. De esa forma vamos a hacer la disminución. Y ahora sigo trabajando todo en punto deslizado hasta llegar al final. Bueno, estamos llegando al final. De esta forma hicimos la fila 3. Y antes de continuar vamos a hacer una aclaración. Nosotros tenemos 2 filas, la fila 2 y la fila 3. La fila 2 es una fila sin disminución, en cambio la fila 3 es una fila con disminución. Nosotros, si tenemos un tejido muy flojito, podemos trabajar todas las filas con disminución tal cual la fila 3. Si tenemos un tejido que no es ni tan flojito ni tan ajustado, podemos ir combinando una fila 2 y una fila 3 sucesivamente. Y tal vez si tejemos muy ajustado por ahí, solamente hagamos en todo este borde 1 o 2 filas con disminución. Eso va a depender mucho de su tejido y cómo les vaya quedando. Yo voy a ir intercalando, voy a hacer la fila 3, después voy a girar el tejido y voy a hacer repetición de la fila 2, que es una fila sin disminución. Bueno, les voy a mostrar un poquito. Voy a tejer una cadena y ahora trabajo todo en puntos deslizados. En esta fila yo no voy a hacer disminución porque mi tejido no es ni muy ajustado ni muy flojito, entonces va a ir quedando bien. Pero si yo tuviera un tejido muy flojito, entonces en esta parte de nuevo en la esquina volvería a hacer la disminución. Bueno, les voy a mostrar una vez más la disminución, así les queda bien. Van a ver que tengo 2 puntos, introduzco la aguja en el primer punto tomando la hebra trasera y ahora sobre el punto que sigue, de esta forma. Tomo una lazada, paso por estos 2 bucles y ahora por este punto. De esa forma haríamos la disminución. Bueno, yo no voy a trabajar una disminución en esta fila, entonces la desarmo y voy a trabajar todo en punto deslizado hasta llegar al final. Bueno, voy a dejar indicaciones porque es muy fácil. Como les dije, ustedes van a ir viendo cómo va quedando su tejido y de acuerdo a eso van haciendo disminuciones o no las hacen. Bueno, vamos a trabajar un total de 7 filas. Cuando terminemos de hacer las 7 filas en total, vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar, terminamos de trabajar el borde y aquí voy a hacer una corrección porque hace rato dije que teníamos que trabajar un total de 7 filas. En realidad tenemos que trabajar 9 filas. Bueno, una vez que terminamos de trabajar el borde, ahora no vamos a cortar la hebra directamente desde aquí, vamos a coser con la aguja crochet. Voy a girar el tejido y vamos a coser del lado del revés, es decir, del lado no visible de nuestro tejido. Bueno, aquí tengo la hebra. Ahora voy a insertar la aguja en el primer punto, voy a agarrar con la aguja la hebra y voy a sacar. Ahora voy a hacer una cadenita y vamos a ir pinchando en este borde y en el otro.
Ahora tomo una lazada, saco y trabajo un punto deslizado. De nuevo pincho en este espacio y ahora en el otro tomo una lazada, saco y trabajamos punto deslizado. Así vamos a ir cosiendo esta parte. Bueno, van a ver que empezamos a coser la parte del borde. Ahora vamos a coser la parte de este lateral, donde una parte vamos a tener una fila y otra parte el inicio con cadenas. Bueno, para hacer esta parte también vamos a trabajar con puntos deslizados, y aquí voy a pasar tomando la hebra trasera y aquí voy a pasar por la cadena. Tomo un lazada, saco y trabajo punto deslizado. De nuevo paso por la hebra trasera y ahora paso por la cadena. Y así vamos a ir cosiendo. Vuelvo a repetir. Tomo la hebra trasera, ahora paso por la cadena, tomo una lazada y trabajo puntos deslizados. De nuevo. Bueno, esta parte es fácil porque van a ver que estamos trabajando sobre una fila y sobre las cadenas de inicio. Bueno, de esta forma vamos a ir cosiendo hasta llegar al final. Llegamos al final y ahora van a ver que voy a hacer una cadenita y vamos a cortar la hebra. Y la vamos a perder. Vamos a perder por aquí. Yo voy a hacer como una especie de zigzag. De esa forma, como les dije, esta lanita es un poco... En realidad no se... Como es mersalizada, no se integra bien, entonces... Trato de hacer de esta forma para que no se vaya desarmando. Y al finalizar vamos a hacer un nudito. Y cortamos al ras. Bueno, ahora me voy a fijar cómo quedó del otro lado. Van a ver que la costura va a quedar de esta forma. Casi no se ve mucho. Y bueno, de la misma forma que trabajamos este borde y la costura, vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Ahora vamos a trabajar el cuello. Yo voy a empezar por la espalda, por el centro. Y vamos a empezar desde aquí. En este caso mi tejido va a estar del lado del derecho. Aunque van a ver que tengo estas hebras, las tengo que perder porque son hebras que me quedaron en el momento que estaba tejiendo las filas de la espalda, pero estamos del lado del derecho, es decir, el lado visible del tejido. Bueno, vamos a empezar en el centro. Voy a contar estas cadenitas y vamos a empezar por el centro. Bueno, este va a ser el centro. Aquí voy a pinchar con la aguja y vamos a trabajar filas de punto deslizado tal cual lo hicimos para las sisas. Vamos a sacar, voy a tejer una cadena y vamos a ir levantando puntos deslizados. Por aquí todavía no vamos a tener una indicación precisa. Yo voy a ir levantando y viendo que me quede el tejido bien, nada más, que no me quede ni muy ajustado ni muy suelto.
Bueno, van a ver que sigo levantando puntos deslizados. Bueno, aquí me voy fijando, van a ver que si me queda así muy como algo sobresalido, entonces trato de levantar de otra forma, tratando de que me quede el tejido lo más parejo posible. Bueno, voy a contar cuántos puntos levanté. Tengo 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 puntos. Ahora vamos a trabajar por esta parte donde ya aquí teníamos cadenas, entonces ya es más fácil porque vamos a ir trabajando sobre las cadenas. Bueno, aquí están las cadenas, voy levantando por cada cadena un punto deslizado. Bueno, aquí ya estamos llegando a este lugar donde teníamos los escalones. Y aquí vamos a trabajar de esta forma. Aquí en este espacio voy a hacer un punto deslizado. Y aquí vuelvo a tener cadenas. Trabajo sobre las cadenas, puntos deslizados. Y aquí de nuevo sobre este escalón. Ahora sobre las cadenas. Sobre este escalón, sobre esta esquinita. Y ahora sobre estas cadenas. De nuevo sobre este escalón y sobre las cadenas. Bueno, de nuevo van a ver que tengo otro escalón sobre la esquina y ahora sobre las cadenas. Tengo una, dos cadenas, de nuevo sobre el escalón, sobre las cadenas y así vamos a ir levantando los puntos. Bueno, vamos a ver un poquito cómo está quedando esto. Van a ver que estamos llegando ya aquí al centro del cuello en forma de V y aquí voy a levantar, justo este va a ser el centro, un punto deslizado. Y a partir de aquí seguimos levantando más puntos por esta parte, pero antes lo que voy a hacer es, el primer punto no lo voy a contar, si quieren pueden colocar un marcador, no lo cuentan, y este punto que tejimos el último, que es el centro, tampoco lo cuentan. Vamos a contar cuántos puntos tenemos aquí y esa misma cantidad lo tenemos que levantar en esta parte. Bueno, ahora sigo levantando puntos por esta parte. Acuérdense,
tenemos que levantar la misma cantidad, contamos primero y después levantamos. Así nos van a quedar de forma pareja ambas partes. Bueno, aquí van a ver que tenemos, serían las filas anteriores donde teníamos los escalones, entonces puedo ir trabajando por cada punto haciendo un punto deslizado. De nuevo van a ver que aquí tengo otro escalón donde tengo 2 puntos, trabajo 2 puntos deslizados, 1, 2, y aquí en este escaloncito, digamos, aquí no hay ningún punto, directamente pincho en el centro y trabajo un punto deslizado. De nuevo van a ver que tengo 2 puntos aquí, trabajo 2 puntos deslizados, y aquí en esta parte trabajo otro punto. Y así vamos a ir levantando los puntos. Acá tengo 3, entonces trabajo 3 puntos deslizados. Y aquí un punto. Aquí tengo de nuevo 3 puntos deslizados, levanto 3 puntos. Y aquí en esta parte otro punto. Bueno, de nuevo aquí tengo 3 puntos, levanto 3 puntos deslizados y aquí en esta parte un punto. Y así vamos a ir levantando puntos deslizados. Bueno, van a ver que aquí ya llegamos a esta parte donde tenemos una fila, entonces aquí ya levantamos puntos deslizados y aquí solamente tenemos que tomar la hebra trasera. Van a ver que tengo las 2 hebras, tomo la hebra trasera para trabajar los puntos deslizados. Bueno, a partir de aquí voy a dejar indicaciones porque es muy fácil. Voy a trabajar toda esta parte, vamos a trabajar la espalda y vamos a llegar hasta el lugar donde empezamos. Llegamos al final de la fila, cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto deslizado del comienzo de la fila. Ahora, no vamos a trabajar en forma de espiral, sino que vamos a girar el tejido y la fila 2 lo vamos a tejer para el otro lado. De esa forma nos tiene que quedar este mismo punto que hicimos en el borde. Si trabajamos en forma de espiral no nos va a quedar. Bueno, entonces giro el tejido. Ahora voy a trabajar del lado del revés o del lado de adentro. Voy a tejer una cadena y voy a trabajar puntos deslizados tomando solamente la hebra trasera, de la misma forma que tejimos en esta parte. Entonces trabajo con puntos deslizados tomando la hebra trasera y así vamos a ir tejiendo. Bueno, esta parte ya es fácil porque ya tenemos los puntos que levantamos en la fila anterior, entonces lo único que hacemos es tejer los puntos deslizados. Bueno, yo voy a ir trabajando todo en punto deslizado y voy a tejer hasta el centro. Van a ver que este es el centro, yo coloqué ya un marcador y aquí voy a trabajar un punto antes de llegar al centro, porque aquí tenemos que hacer disminuciones para ir formando el cuello en forma de V. Entonces trabajamos toda esta parte y tejemos un punto antes de llegar al marcador. Vamos a continuar, llegamos hasta el centro y aquí les quiero mostrar que el marcador va a ser el centro del tejido y yo tejí un punto antes, dejé mejor dicho un punto libre antes de llegar al marcador y ahora voy a trabajar una disminución. Para ello voy a utilizar 3 puntos. Voy a utilizar este punto central, este punto y el punto de este lado. Voy a sacar el marcador y vamos a trabajar de esta forma. Voy a pasar la aguja por el primer punto, por la hebra trasera, ahora por el punto siguiente también tomando la hebra trasera
y el tercer punto también tomando la hebra trasera. Van a tener 4 bucles en la aguja, vamos a tomar una lazada, pasamos por los 3 bucles al comienzo y después por este. Van a ver que trabajamos 3 puntos juntos. Ahora en ese mismo lugar voy a volver a poner el marcador para señalar que este es el centro. Y ahora ya a partir de aquí sigo trabajando puntos deslizados tomando la hebra trasera hasta llegar al final de la fila. Bueno, cuando terminemos de trabajar esta fila vamos a volver de nuevo. Llegamos al final de la fila y aquí vamos a volver a cerrar esta fila con un punto deslizado, pero lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a girar el tejido así. Voy a buscar cuál es el último punto deslizado, que sería este. Voy a insertar la aguja, voy a tomar esta hebra y voy a sacar por este lugar. Ahora voy a trabajar una cadenita y vamos a trabajar la fila 3. Se teje, ahora esta fila 3 lo tejemos por el lado del derecho del tejido. Acuérdense que vamos a ir haciendo así y así, de esta forma, no vamos a ir en forma de espiral. Bueno, la fila 3 lo trabajamos del lado del derecho del tejido. Ya tejí la cadenita y ahora vamos a ir trabajando puntos deslizados tomando la hebra trasera. De esta forma seguimos tejiendo puntos deslizados, tomando la hebra trasera y vamos a tejer hasta llegar al centro menos un punto antes de llegar al marcador. Llegamos al centro del tejido y aquí acuérdense, este es el punto central, dejamos un punto antes del marcador y vamos a utilizar el punto después del marcador. Tenemos que utilizar 3 puntos para hacer una disminución aquí en esta parte. Voy a sacar el marcador y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la fila anterior. Voy a tomar la hebra trasera del primer punto, ahora del segundo punto también tomo la hebra trasera y del tercer punto. En la aguja me van a quedar 4 bucles, tomo una lazada, paso primero por los 3 bucles y ahora por este. De esta forma hicimos otra disminución aquí en el centro. Y ahora continúo trabajando puntos deslizados, tomando la hebra trasera. Bueno, ahora voy a trabajar todo en punto deslizado hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila y aquí cerramos esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto deslizado del comienzo de la fila. Terminamos de hacer la fila número 3 y a partir de aquí vamos a repetir la fila 2 y la fila 3 sucesivamente. Vamos a hacer repetición de filas, vamos a trabajar la fila 2 y para hacer la fila 2 acuérdense que tenemos que girar el tejido y trabajar por el lado de adentro. Voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos deslizados tomando la hebra trasera. Y así vamos a continuar hasta llegar al centro donde vamos a hacer la disminución. Bueno, voy a dejar indicaciones porque como les dije hay que repetir la fila 2 y la fila 3. En total podemos trabajar 9 filas de la misma forma que hicimos aquí el borde de la sisa, o tal vez podemos trabajar 11 filas, eso va a ser a gusto de cada uno. Si queremos que el cuello nos quede un poquito, tenga un escote más abierto, serán menos filas. Si queremos que sea un poco más cerrado, serán más filas. Cuando terminemos de trabajar esa cantidad de filas, vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con el cuello. En total tejí 11 filas y les voy a mostrar cómo vamos a terminar esta parte. La última fila que tejamos no la vamos a cerrar, sino que directamente lo que voy a hacer ahora es cortar la hebra. Vamos a estirar y con la aguja de coser vamos a cerrar esta parte para que no se vea mucho el cierre de fila.
Una vez que tenemos enhebrada la aguja, vamos a pasar la aguja por el primer punto deslizado que hicimos, que es este. Van a ver que voy a pasar por esta especie de cadenita. Ahora voy a pasar por el punto deslizado desde donde salió la hebra, que es este lugar, que sería en realidad el último punto deslizado que tejimos. Entonces por aquí voy a pasar la aguja y de esta forma vamos a cerrar esta última fila. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a perder por aquí esta hebra. Yo voy a ir perdiendo por aquí. Voy a tratar de llevar esta hebra a esta parte, así es más fácil perderla. Pero aquí van a ver que no trato de tirar tanto porque no quiero que se me cree como una especie de hendidura, entonces no tiro tanto porque a veces al tirar se me hace como una división. Y ahora voy a perder esta hebra por acá, por esta parte. Bueno, ahora podemos hacer un nudito de esta forma y cortamos lo que sobra. Bueno, van a ver que terminamos de hacer el cuello. Ahora tenemos que perder todas las hebras que nos queden sueltas. Aquí tengo esta, la voy a perder por aquí también. Ustedes vieron que la hebra que tenía aquí lo perdí para este lado, esta lo pierdo para el otro lado para no sobrecargar un mismo lugar. Entonces lo perdemos por lugares diferentes. Bueno, van a ver que del otro lado no me queda ninguna hebra, pero aquí van a ver que se ve mi hebra, que no la perdí bien, entonces vuelvo a descoser o a sacar esta hebra y de nuevo vuelvo a perder. La cuestión es que no se vea nada. Estiro, miro del otro lado, no hay nada, de este tampoco, y voy a cortar lo que me sobra. Bueno, de esta forma vamos a ir perdiendo todas las hebras que nos queden sueltas. Y así también les mostré cómo terminamos de hacer el cuello. Llegamos al final del video, espero que lo hayan disfrutado. Si es así, pueden dar un me gusta y también pueden compartir este video tutorial. Les mando un fuerte abrazo y nos volvemos a ver en el próximo video.